Conectados, Alejandro. Hey, bienvenidos a una nueva edición de nuestro café virtual. Es para mí un honor presentar esta tarde al doctor Carlos Brus y al doctor Carlos Niesen. Carlos Brus es exministro de Vivienda y excongresista de la República. El doctor Carlos Niesen es economista, consultor y autor del libro La mentalidad estratégica. Antes de darle paso a Daniel Córdoba para dirigir la entrevista de esta tarde, quiero darle la bienvenida al doctor Jörg Denner, que es presidente de la Fundación Naumann Países Andinos, la cual es un aliado importantísimo del Instituto Invertir para sacar adelante estos cafés virtuales. Hola, Jörg, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos, a Alejandro, a Córdoba y a Daniel y los dos Carlos. Muy bienvenidos. Hoy tenemos nuestro evento semanal con Invertir, como siempre. Es un tema importante, gestión público, y me gusta el background de Carlos Niesen, mentalidad estratégica. En este gobierno podemos decir mentalidad no estratégica, pero vamos a discutir para empezar o dar un poquito provocación. Yo no sé si podemos hablar de una gestión pública si en 8 meses el gobierno o el presidente cambió 42 ministros. No sé si es estabilidad o gestión, pero es una pregunta que nuestros expertos pueden contestar, creo, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jörg. Y sin más, doy pase a Daniel para que pueda moderar esta tarde la entrevista. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Bueno, la metodología de cambio de ministros, Carlos Brus y yo te podemos hablar, pero creo que fuera de cámaras. ¿No? Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá. Para mí es un gusto tenerlos. Tenemos una contraste de experiencias importantísimo en el ámbito de la gestión pública y en el ámbito privado, ¿no? Si bien Carlos también es un empresario y Carlos Brus, perdón, es empresario y tiene también experiencia en gestión privada, pero que esa no es la que se conoce, salvo por los platos de ceviche que nos comemos en sus restaurantes, ¿no? Lo que se conoce su gran gestión, creo yo, como ministro de Vivienda, sobre todo digamos, en la primera vez que fue más tiempo y que tuvo, digamos, importante aporte en la activación de los sistemas de fomento de vivienda que estaban parados durante décadas en nuestro país. Y Carlos Niesen es, digamos, básicamente está en el sector privado y siempre está en el sector privado, pero como consultor privado ha asesorado al gobierno de México particularmente, una experiencia que me relató brevemente, y es autor de un libro que acaba de salir, que es Mentalidad Estratégica, que se aplica sin duda tanto al sector privado como al sector público. Bueno, bienvenidos a ambos. Gracias. Y tenemos esta conversación, bueno, por Zoom. Ya hemos cambiado, la vida nos ha cambiado de manera brutal durante este año por la pandemia. Y nos hemos dado, y como cuando empezó la pandemia, es el primer tema que de todas maneras tengo que tratar, la gestión pública durante esta pandemia, ¿no? Cuando nosotros empezamos este proyecto con Jörg, le llamamos emergencia económica al comienzo, lo dijimos, y lo dijimos todos en todas sus letras, el Estado peruano ha ahorrado mucho en los últimos 20 años o 30. La macroeconomía peruana es una de las más sólidas del mundo. De hecho, el Estado peruano fue calificado como el cuarto más solvente del mundo por The Economist hace 4 meses. Tenemos la plata, pero tenemos un gran problema de gestión. Y ese gran problema de gestión se va a manifestar durante esta pandemia si no se hacen los correctivos. Dicho y hecho, se continuaron los mismos errores de no confiar en el sector privado, de no hacer las cosas como se tienen que hacer, sino, digamos, tener decisiones sobre la base de macroanálisis estadísticos, muchas veces poco adecuados. Y lamentablemente somos el país ahora que ha tenido la mayor caída del PBI del mundo en el segundo trimestre del año, y la tasa de mortalidad per cápita diferencial respecto al año anterior también más alta del mundo. O sea, es una catástrofe por donde se le mire. Carlos Brus, primero,
¿Qué cosa opinas tú de esto y cuáles son los factores que creo que han fallado para hacer el país con los peores indicadores económicos y de salud durante esta pandemia? Bueno, buenas noches, gracias Daniel, un saludo a Carlos Niesen. Efectivamente, nos agarró este problema, la pandemia, que no es poca cosa, es un problema que no es exclusivamente sanitario, es un problema que abarca muchos sectores, multisectores, un tema complejo, con un equipo de gobierno de no mucho nivel, ¿no? En lo que va la pandemia han cambiado a 3 ministros de salud, hemos tenido 3 ministros de salud distintos y otra cantidad de ministros de otros sectores. Y necesitábamos un equipo de primera y no tuvimos eso. Y además es un problema que nace obviamente en el sector salud y todos los que hemos trabajado en el Estado sabemos que el Ministerio de Salud se distinguía dentro del gabinete por ser el ministerio que menos capacidad de ejecución pública tenía. Siempre cuando salía el ministro y daba su listado de cómo iba el gasto por sector, estaba siempre arriba, era el Ministerio de Transportes el que más gastaba, porque tiene una burocracia que ya está curtida y sabe cómo ejecutar su presupuesto. Le seguía por ahí el Ministerio de Vivienda, por otras razones que voy a entrar a tallar, y en los últimos lugares de ejecución estaba el Ministerio de Salud, que no eran capaces de ejecutar. ¿Por qué? Porque eran peruanos distintos a los peruanos que había en el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Transportes. Yo creo que tiene mucho que ver el sentido de las políticas que cada ministerio pone. Y me explico. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Vivienda, yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando estamos diseñando el programa de vivienda en el escritorio, antes de lanzarlo, entonces iba a haber un subsidio, y me trajeron el cuadro, y bueno, y el subsidio, el ministerio, la gente viene, se inscribe en el ministerio, y luego de inscribirse en el ministerio le da un subsidio, y con ese subsidio la gente pide su crédito. Y dice, bueno, ¿y dónde van a venir a inscribirse? Bueno, acá hacemos una ventanilla abajo, en el primer piso, y ahí se inscriben, y ahí le vamos a dar su crédito. Mi primera reacción fue, bueno, hagamos una apuesta, ¿en cuántas semanas, porque al mes no llegamos, va a saltar el primer caso de corrupción de que alguien otorgó un subsidio de manera indebida? Porque eso de hacer cola para que un ser humano de carne y hueso, mal pagado, decida a quién le va a dar subsidio, eso va a terminar mal de todas maneras. Y además se van a armar unas colas peor que la del Banco de la Nación. Al final dijimos, no, esto es inaceptable, busquen otra cosa, y de tanto insistir y darle vueltas, al final se perdió la idea. Digo, ¿para qué se tiene que escribir? ¿Para qué las colas? No, que la gente pida su crédito a los bancos, y una vez que el banco le apruebe el crédito, ahí está el subsidio incluido. Y se acabó. Un trámite menos para la gente, mayor transparencia en la asignación del bono, porque ya no es un funcionario público que lo decide, sino es un funcionario de crédito que en base a criterios técnicos toma esa decisión. Y por eso es que desde 20 años hasta ahora, ustedes nunca han escuchado un caso de corrupción en el otorgamiento de los bonos de los créditos de vivienda, ¿no? Entonces, es un caso de colaboración público-privada ejemplar, ¿no? O sea, la colaboración público-privada, cuando se hace bien, y la mayor parte de veces se ha hecho bien, como las APP, digamos, funciona porque cuando alguien tiene algo que perder, lo cuida, y los bancos hacen una evaluación de riesgo, ¿no? Y canalizan el subsidio, ¿no? Mira, los bancos hacen un estudio técnico, y técnicamente aprueban el crédito. Si lo dejaban en el ministerio, y te juro que es lo que yo pensaba en las noches, yo en ese momento era secretario general de Perú Posible, y era ministro a la vez. Yo decía, ¿cómo me libro de los militantes que van a venir a pedirme, ministro, déme a mí una casa, déme un subsidio? En este caso me lavaba las manos y decía, yo no puedo decidir, habla pues con Dionisio Romero, habla con la gente del banco, porque yo no lo decido. Entonces, para el funcionario público también es un alivio. Te quitas de encima esa presión que todos los políticos tenemos. Eso hay que entenderlo. Es como pretender
que en vez de que sea la banca privada que los créditos, sea una banca estatal. Bueno, a la primera marcha con 100.000 personas en la calle, tú como político vas a decidir moratoria, ya nadie pague y se va el sistema al diablo. Entonces, cuando tú lo tercerizas al sector privado, te lavas las manos de ese problema y es el sector privado que se encarga. Y en este caso, también hay créditos para las empresas para que construyan. Esos fondos que el Fondo de Vivienda le traslada a la banca se responsabiliza ante el Fondo de Vivienda del manejo de esos créditos y la banca controla de qué manera le da esos desembolsos al sector privado. Y va dándole, a medida que avanza la obra, le van dando poco a poco. Los bancos tienen un sistema de supervisión de obra para ver cómo avanza eso. ¿Se imaginan eso en manos del Estado? Yo estaría con prisión preventiva lo mínimo a estas alturas, si es que eso lo hubiera manejado el Estado. Entonces, hay que ver de qué manera, como dices tú, Daniel, con una alianza pública-privada y con una buena política, esto se puede diseñar. Y comparo con el sector salud. Por ejemplo, el sector salud, para aprobar un medicamento nuevo que ha salido en la India, pasan por todo un proceso, por la DIGEMIT. Si ese medicamento ya ha sido aprobado por la FDA, ¿qué tienes tú que analizar si el medicamento es bueno o malo? O sea, si yo fuera ministro de Salud, si ya viene aprobado por la FDA, que yo voy a ser más estricto que la FDA. Si ya está aprobado por la FDA, apruébalo de una vez, pásalo. ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que poner una barrera burocrática? Bueno, claro, todos sabemos por qué la ponen, ¿no? Una barrera burocrática, generar sobrecostos, burocracia y, por supuesto, intereses creados para que ciertos medicamentos se aprueben y otros medicamentos no se aprueben, ¿no? Claro, muchos pasamos a Carlos Nielsen y después regresamos contigo, Carlos, para hablar más del tema de salud. Yo creo que es importante, Carlos, que nos cuentes un poquito qué es la mentalidad estratégica, porque lo que ha faltado en el Poder Ejecutivo es una estrategia. O sea, es evidente Claro. que el presidente Vizcarra, el primer ministro Ceballos, nunca en su vida han hecho una estrategia de nada, porque acá no ha habido estrategia. O sea, ha habido cero estrategia, ha habido una serie de tácticas. ¿Qué cosa es una mentalidad estratégica y cómo se aplica al sector público? Ya, excelente. Te agradezco la pregunta. Y fíjate, pensando un poco sobre la reunión de hoy, estuve investigando, viendo cómo habían controlado la pandemia en otros países, ¿ya? Tanto en Asia, en Europa, etc. Y lo interesante es que, y ahí viene la parte estratégica, es tú tenías una ventana muy estrecha, muy estrecha, ¿ya? Era esa ventana en que llegaban los primeros viajeros de Estados Unidos, de Europa, traían el virus y en ese momento tenías que contenerlo, ¿ya? Si en ese momento lo contenías, eran pocas personas a las que controlabas y eran pocas semanas. ¿Dónde falló la estrategia? En esa ventana. Ese famoso sábado, domingo, lunes, 14, 15, 16, en donde la decisión, ya sabían que venía, ya estaban tratando de identificar en qué momento aparecía el primero, y ese 14, 15 lanzan la decisión casi de golpe de todos a sus casas. Así, brutal, draconiano. Cuando tú armas una buena estrategia, lo más importante no es la idea, el pensamiento, es que la puedas ejecutar, ¿ya? Como decimos en estrategia, es mejor una estrategia una estrategia imperfecta al 80% que una perfecta estrategia al 20%. Y acá creo fue una imperfecta estrategia al 30-40%. Entonces, esa ventana que tenías de que se queden todos en sus casas, que bajara, lo que trataron de hacer en países desarrollados, fue el no darse cuenta las vulnerabilidades que teníamos. Para que tú te quedes en tu casa, tienes que tener alimentos. O sea, te estás quedando en tu casa, tienes que comer, así de sencillo. Los que teníamos en la cuenta de cheques, podíamos pedir alimentos o podíamos ir a comprar, podíamos tener el refrigerador lleno, estábamos bien, sin ningún problema. Y esos fueron los que se quedaron, los que estaban en sectores que tenían un trabajo formal, tradicional. El gobierno sale con la medida de enviarle los 720 soles a los diferentes hogares. Ahí es donde empieza el problema, porque las bases de datos que tenían huecos, ¿no? Y claramente se termina distribuyendo al 60, 70% de la población y se quedan muchos hogares
que simplemente tuvieron que salir a comer. Entonces, ese proceso de entender a fondo esos detalles, esas estrategias, ¿puedo ejecutar? No puedo ejecutar. Porque de lo que dependía esto es que ejecutaras y que todos se quedaran en su casa. Y encima, no 2 semanas, ya porque en ninguna parte del mundo lo han controlado en 2 semanas, que fue el primer inicio, sino el mínimo era 5 semanas. Entonces, era prepararte para que todos se quedaran en sus casas 5 semanas, particularmente en Lima. Y particularmente en Lima, hubo un segmento que dijo, no me alcanza, tengo que salir a comer, tengo que salir a trabajar. Y los que sí iban a recibir el dinero, de alguna manera lo forzaron a decir, lo tienes que ir a recoger al banco. Entonces, ahí es donde empieza, ahí es donde perdemos la ventana. Se nos fue la ventana y se empezó a ir a través del transporte a las zonas más populares, de las zonas más populares a provincias, y ahí ya pasa a ser un segundo problema. Entonces, el primer problema, que era netamente uno de control, se pierde esa ventana. Los países que han sido exitosos, como Corea, que lo hizo en 5 semanas, Nueva Zelanda, que también lo hizo en muy pocas semanas, etc., fueron muy buenos en esas 5 semanas. Era esa ventana. Entonces, es como el francotirador, cuando estás en un helicóptero que tiene que dispararle a un delincuente que se está yendo, nunca le dispara al delincuente, dispara unos metros adelante para pegarle. Tiene que ser muy preciso, y esa era la importancia de la precisión de esas 5 semanas. Esto no era para parar un problema recurrente, como puede ser la delincuencia, como puede ser, que sea, pobreza. Este era un problema que se movía y crecía, ¿no? El famoso R, que estaba por encima estaba en 1 en ese momento. En el momento que perdiste las 5 semanas se fue a 1.5, 2, y ahí se disparó todo el contagio. De ahí vino la segunda parte, y va tu comentario, ¿no? Que es el comentario que se hace al inicio de primero, lo que comentaba Carlos Bruce, de la poca inversión que hay en salud. Más o menos el sector salud es como 3% de nuestro PBI, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud te dice mínimo 6, mínimo. Entonces, hemos venido años de años con hueco. Somos de los peores en América Latina en el sector. Entonces, el primer problema. El segundo problema es, además, la rotación de funcionarios. En el caso que ustedes mencionan de ministros es muy claro. Congreso, obviamente toda la capa de funcionarios que tenemos en los diferentes ministerios. En estrategia, hay un famoso, que fue el creador del Boston Consulting Group, que él se enfocaba en medir la importancia de la experiencia y cómo conforme sacabas más días, más horas, más experiencia en algo, lo hacías mucho mejor. Y lo ves acá en muchos sectores. Lo ves en nuestros atletas, cuando entrenan se vuelven buenos en algo. Lo ves en algunos ejecutivos de negocios, porque se dedican a hacer una cosa mañana, tarde y noche y lo hacen muy bien. Lo ves en los empresarios exitosos que lanzan un negocio y van aprendiendo de sus errores. ¿Qué pasa cuando rotas toda la base de congresistas? Cuando rotas toda la base de ministros, cuando rotamos presidentes, cuando no pueden volver a postular. Sé que hay un posible problema de corrupción grande, pero cuando rotamos tanto, perdemos esa experiencia. Y si encima no tenemos partidos políticos donde formamos a nuestros políticos, pues se genera todo un problema y en donde perdemos toda nuestra experiencia cada 5 años, y en este caso este gobierno fue a los 2, 3 años, ¿no? Entonces, el problema original, que es la ventana, se perdió. De ahí pasó a ser un problema ya de control más salud, en donde no teníamos ni recursos ni teníamos experiencia, y ahora se ha convertido en un problema que ya te impactó el sector económico porque aguantaste a todo el sector productivo en sus casas, y ya te lo golpeó. Nos vamos a una caída del PBI de 12%, y ahora ¿cómo retrocedes? O sea, ya es imposible que tengas la credibilidad en la población para que la población diga, no te preocupes, señor Vizcarra, nos regresamos a nuestras casas 5 semanas. Ya no lo van a hacer. Entonces, ahora te vas por el peor de los caminos, que es utilizar protocolos, liberar inclusive todo tipo de vuelos, las 4 etapas de la economía, dejar que la economía avance lentamente y que la pandemia vaya bajando muy lentamente. Entonces, estamos en el peor de los mundos, y en ese camino vamos a tener que vivir, ¿no? A ver, yo quería decir algo tú sobre el peor de los mundos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Carlos, pero si quieres desarrollar una estrategia, empiezas con un fact-check. Esa situación, ¿sí? Exacto. Tú en tu país, y la gran ventaja que teníamos en este momento, la pandemia llegó antes a otros países. Exacto. Y fue absolutamente claro que la clave es el distancia social y
evitar aglomeraciones. Sí. Pero ¿qué hizo el gobierno? Toque de queda produce exactamente el contrario, porque significa que más gente tiene que ir a supermercados o en menos tiempo. Número 1, prohibir usar los vehículos privados y la obligación usar el transporte público. También es fortalecer o crecer una aglomeración que quieres normalmente evitar. Exacto. Y también el fact check también significa que tienes que saber cómo vive el promedio peruano. Sí. Si el presidente, yo recuerdo absolutamente claro, dije, oh, por favor, llegan a los supermercados y compran por una semana. ¿Cómo es posible si 35 o 37% solamente tienen refrigeradores pedir eso? Entonces, ellos no hicieron ningún fact check como esa situación en mi país y nunca escucharon a otros países que tenían el problema antes. Por eso tienes razón, son semanas perdidos y también experiencia perdidos. Fue un caos al inicio. Sí, de acuerdo, obviamente. Yo tengo, Carlos Brus, una hipótesis al respecto, ¿no? O sea, yo sí, no me da nada de gusto haber dicho a las 2 semanas que empezó la pandemia vamos a tener un problema horrible por la baja capacidad de gestión que tiene el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué creo? Porque yo creo que lo que ha sucedido, lo que dice Jorge para un alemán, pues es obvio. O sea, si las aglomeraciones es el problema, ¿cómo tomas medidas que justamente van a incentivar las aglomeraciones? O sea, ya con lo de Matuk y el toque de queda o la cuarentena por género, ya eso fue, digamos, el colmo, sí, ¿no? Y esto de no ser consciente de que la tenencia de refrigeradores en la población es tan baja, ¿no? Y además que el día a día es el que manda, no solo por la refrigeradora, la ausencia de refrigeradora, sino también por la necesidad, porque se gana la plata el día a día, la gente vive al día. ¿Por qué crees tú, Carlos, que, o sea, esto yo creo que es producto de la estructura misma del Estado peruano? O sea, los funcionarios públicos y los tecnócratas asociados, los macroeconomistas, ¿no?, que están siempre en la estratosfera, digamos, es un problema congénito. O sea, porque yo lo veo como un patrón de comportamiento, o sea, un patrón de equivocarse cada vez más en la manera de gestionar las cosas. ¿Qué piensas tú? Mira, sí y no. Acá hay un problema de estilo de dirección personal del propio presidente. El presidente no es una persona que le guste trabajar en equipos multidisciplinarios y que se tome decisiones entre todos. Él trabaja con un equipo muy pequeño, de gente que inclusive ni se le conoce, y toman decisiones importantísimas en la cual ni siquiera participa el gabinete. La decisión de cerrar el Congreso la tomó el propio presidente. El gabinete se enteró después de la decisión que había tomado. O sea, estamos hablando de cerrar un poder del Estado. No es poca cosa, es como para que tú lo converses un poco con gente. Entonces, ahí hay un estilo que es pues lo menos indicado para un problema tan multidisciplinario como es este asunto de la pandemia. En segundo lugar, las personas, cuando hay un estado de emergencia, el poder se centraliza aún más. Inmediatamente son los ministros y el presidente quienes tienen que tomar todas las decisiones. Y lamentablemente teníamos un equipo de ministros que no eran de muy buen nivel, ¿no? Ni siquiera digo que eran viceministros ascendidos a ministros, eran directores generales ascendidos a ministros. Y el cargo de ministro es un cargo difícil, es un cargo que te exige cierta capacidad para poder manejar y liderar cada uno de los sectores. Y se cometían tonterías. No sé si ustedes se acuerdan la tremenda discusión estúpida que había con respecto a que las pruebas rápidas eran mejores que las moleculares, y nos querían convencer a todos que las pruebas serológicas eran mejor que las otras, y por lo tanto salieron a comprar pruebas serológicas en vez de las moleculares, y no se previó
comprar respiradores. Chile a los días mandó un avión, no sé si fue el avión presidencial, a traer respiradores comprados. Aquí no se previó eso, no se previó que iba a faltar oxígeno, y una planta de oxígeno no es nada más que un compresor con filtros, o sea, no es un equipo sofisticado, es algo fácil de comprar. También mandabas un avión y que te traiga pues, docenas de plantas de oxígeno. Entonces, esa falta de capacidad de análisis y toma de decisiones al más alto nivel nos pasó factura, definitivamente. No, muy bien. George, ¿querías decir algo más? Sí, una pregunta, Carlos. Tienes razón, pero ¿quién eligió los ministros? Claro. ¿Quién? ¿Y quién cambió 3 veces el ministro de Salud? ¿Y quién cambió 42 ministros durante los últimos 8 meses? Yo creo que estamos de acuerdo que los cambios de ministros no se han hecho por la performance de los ministros, sino por los escándalos mediáticos, ¿no? Y eso es así un patrón de comportamiento inaceptable, digamos, y no digo porque yo haya sido un actor en ese tema, sino porque realmente te quita, digamos, capacidades, ¿no? Te quita capacidades o sea, haces politiquería en lugar de hacer política con P mayúscula, ¿no? Pero Daniel, fíjate, hay presidentes que no tienen ningún problema en traer gente de nivel, inclusive, entre comillas, mejores que él. Me tocó trabajar con Toledo, y Toledo no tenía problemas tenía de primer ministro a Bobby Dañino, al ministro de Economía, pero Pablo Kuczynski, a los hermanos Quijandría en el sector energía y en el sector agricultura, gente de primera. Y él no tenía ningún complejo en que esta gente supiera más que él. Hay algunos presidentes que sí tienen ese complejo y que no les gusta tener como ministros gente que les puede hacer algún tipo de sombra. Y por eso es que tienes un gabinete así de bajo nivel, y cosa de la cual en el Congreso nos burlábamos, porque nadie ni siquiera sabe cómo se llama un ministro. Les voy a contar una anécdota. Un día en el comedor del Congreso, que estaba muy lleno, entramos varios congresistas, nos servimos y no había mesas. Y en una mesa había un fulano desconocido. Entonces nos sentamos ahí y uno de los congresistas dijo, bueno, pues también acá este comedor de los congresistas no se pueden meter asesores a comer aquí, mandándole una en directa al que estaba sentado ahí, ¿no? Entonces, bueno, seguimos comiendo y todo, bueno, y al final, bueno, ¿y tú con quién trabajas? Yo con el presidente, así, ¿trabajas en Palacio? No, y soy el ministro de Agricultura. Nadie sabía que ese señor era el ministro de Estado, ¿no? Entonces, para que tú veas que son ministros que se esfuerzan en pasar desapercibidos, ¿no? Cuando tú, un ministro, ¿qué cosa es? Es un líder de su sector, y tú no puedes liderar si es que no comunicas y no sales a hablar las políticas de tu sector. Eso es el escenario que nos ha ocurrido todo esto. Sí, es para complementar. Yo creo, Carlos, me parece interesante el tema que estamos tocando, que no pensaba, no lo preví en realidad, pero que para implementar una estrategia, obviamente tienes que tener gente, ¿no? O sea, la gente es la que implementa, ¿no? Sí. Hay gente que piensa, pero gente que sobre todo implementa. Y el poder ejecutar, su nombre es esto, o sea, la gente que ejecuta, ¿no? Sí, mira. Ley, y ejecutas, soledad ejecutas. Entonces, ¿por qué crees tú que digamos, tú crees que en las empresas no se da esto? O sea, de tener gerentes, CEOs que no quieren que los opaquen. O sea, hay política en las empresas como en el Estado, y tú crees que en el Estado es más difícil lograr esto porque obviamente estamos ante un problema que para todos nos es claro. O sea, la mayoría de los ministros no da la talla, se ocupan, cuando los ministros tienen que hacer política en el sentido positivo, están más preocupados en no salir en los medios, muchas veces porque salir a los medios es arriesgarte a que te saquen, ¿no? ¿Cómo contrastas el mundo empresarial con el Estado en este fenómeno de la implementación de la estrategia y la personalidad del CEO o del presidente o en general? Ya, a ver, bien importante. Aunque hay muchas similitudes, hay varias diferencias, ¿ya? Y me ha tocado trabajar tanto con secretarios de Estado, ministros en otros países, así como también a nivel de presidencia, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Ya? O sea, a ver, lo bueno en el caso de cualquier país es que ese poder es el poder ejecutivo, es el que tiene que ejecutar.
La personalidad que describe Carlos Bruce sobre el presidente Vizcarra es la clásica personalidad ENTJ en la metodología Myers-Briggs, ¿ya? Del clásico CEO, ¿ya? Del clásico CEO, y clásico me refiero a del pasado. Ya es el extrovertido, intuitivo, racional, estructurado, ¿no? Y Jorge está escuchando porque seguramente ha escuchado esta terminología antes. Es muy común esta terminología. Ahora, ¿qué sucede? Como son propensos a tomar decisiones de manera muy lógica y muy racional y en un alto porcentaje de veces aciertan, se entusiasman y toman una y otra decisión y una y otra decisión. Los mejores se dan cuenta de que hay dos o más tipos de decisiones. Las fáciles, sencillas, que no tienes que darle mucha vuelta, y las complejas, difíciles, de mucho impacto, como el de la pandemia, como el del cerrar un congreso. Y para esas, los CEOs y los grandes directores lo que hacen es, se dan cuenta que en ese proceso de decisión hay sesgos cognitivos, ¿ya? Puede ser averso al riesgo, puede ser excesivamente optimista, puedes tener el sesgo del costo hundido. Entonces, en tu proceso de decisión, si lo tomas de manera intuitiva, rápida, como tiende a tomarlo de personalidad, puedes cometer errores. Y los mejores líderes se dan cuenta que algunas decisiones conviene cuestionar esos sesgos cognitivos. Entonces, hablan con muchos asesores, hablan con muchos ministros, hacen un montón de análisis. Uno de los mejores en ese sentido, cuando uno escucha, lee biografías, etcétera, Bill Clinton, Barack Obama, tenían esa característica, que escuchaban una y otra vez a fulano, a mengano, a sultano, congresista de la oposición, gente favorable a su punto de vista como gente que estaba en contra, justamente para quitarse esos sesgos. Suena, por lo que escucho de parte de Carlos, que acá ese proceso se salta. Y para decisiones de poco valor puede estar bien, son demasiadas decisiones que tienen que tomar, pero para decisiones de alto impacto sí necesitas eso. Ahora, una vez que tomas una decisión, el proceso de ejecución se vuelve crítico. Y en el proceso de ejecución, lo primero que tienes que asegurarte es que tu estructura de ejecución sea fácil. Tú en el sector salud tienes un caos de organización entre lo que es el CIS, los hospitales que tiene la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. O sea, y lo que existe tanto a nivel de Lima como existe a nivel de provincia, es una fragmentación que no te permite ejecutar. Una de las mejores estructuras gubernamentales en ejecución son las de Australia y Nueva Zelanda. Cuando me tocó ir a verlos como parte de uno de los proyectos que me tocó con el gobierno mexicano, en estructura linda. El gobierno, el Congreso, el Parlamento en Nueva Zelanda, le otorga el presupuesto al Poder Ejecutivo, pero a cambio de objetivos que tiene que cumplirse. Y esos objetivos cascadean casi perfectamente por cada uno de los ministerios y hacia abajo en cada una de las direcciones generales. Entonces, el proceso de seguimiento es muy claro. Y si no ejecuta una de las métricas, le quitan parte del presupuesto. Entonces, la consecuencia de esa mala ejecución es muy fácil de notar. Acá no cascadea con esa perfección. Y segundo, que ya viene a las personas, que es lo que decías tú, la capacidad de ejecución es muy mala. En estos gobiernos existe un serio interés en traerse el mejor talento donde esté, talento que quiere estar en el sector público, talento que viene del sector privado, talento que viene del sector sin fines de lucro, y hacen lo mejor para retenerlos. O sea, las oficinas que me ha tocado visitar hace años atrás, en términos de cómo están diseñadas, los colores, tú dices, oye, a mí me encantaría trabajar acá, es una oficina que me motiva, los indicadores me motivan, la cultura me motiva, entonces tienes un buen talento. Acá no tenemos ni la inversión y obviamente tampoco son organizaciones amigables a que te venga buen talento y ni qué decir de la compensación, ¿no? Entonces, todo eso, lo que estamos viendo ahorita en esta pandemia, es la consecuencia no solo de una mala decisión, sino también de estructuras, falta de talento, que se viene acumulando ya desde décadas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ya nos está golpeando, y en un sector privado, pues sí tienes. O sea, si tienes esa capacidad de decisión, te cuestionas lo importante, lo menos importante, sí tienes estructuras fáciles de ejecutar y obviamente un buen talento en las mejores organizaciones. También hay organizaciones privadas que son muy malas, ¿sabes? Eso sí. Tampoco todo es perfecto en el sector privado. Pero los mejorcitos, sí te das cuenta que continuamente están trabajando en buen talento, en escuchar, sistemas de compensación, cómo mantengo contento a mi equipo, que tomen buenas decisiones,
desarrollarlos, entrenarlos, hacerlos crecer, promoverlos. Obviamente, pues son muchas cosas que carecemos en nuestro sector público, ¿no? Bueno, hay algo que desmanteló el presidente Vizcarra, que era bueno, que lo montó el presidente Kuczynski con Zavala, cuando era primer ministro, que era la unidad de seguimiento. La unidad de seguimiento era una unidad que monitoreaba ciertos indicadores que el presidente quería monitorear en cada sector. En el caso del sector vivienda, en mi sector, monitoreaba la cobertura de agua y desagüe, tanto rural como urbano, y cómo teníamos una meta que conseguir a fin de año con la cantidad de plata que nos habían dado. Había unos chicos, ahorita no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo que me pedían cita una vez al mes y venían con las cifras y me decían, oye, porque la idea no era solo fiscalizar al ministro, sino ayudarlo para ver qué problemas había por la cual no se podía conseguir la meta. Y en el caso, se lo cuento, en el caso de Lima estábamos atrasados porque nos dimos cuenta que Sedapal no tenía capacidad de ejecución. Sedapal gastaba en obras 800 millones al año y no había forma que gaste más. Así tú le des 1.600, no podía, gastaban 800 millones. Entonces dijimos, bueno, abramos otra unidad ejecutora en el ministerio, que el ministerio ejecuta obras siempre en todas las demás regiones, para que paralelo a la de Sedapal dupliquemos de 800 a 1.600 millones de obras de saneamiento en Lima. Entonces, me acuerdo que me puse de acuerdo con los chicos y al final acordamos. Usted, ministro, forma la unidad ejecutora. Una vez que esté la unidad ejecutora formada, vamos a hablar con el presidente para conseguir la plata. Claro. Y efectivamente ocurrió en febrero, me acuerdo, porque febrero es un pésimo mes para que te den plata. Recién los presupuestos se están ejecutando y el MEF, al contrario, recién suelta a fines de año cuando ve que le está sobrando en otros lados, Esto fue en febrero. Claudia Cooper era ministra de Economía. Un día me llama el presidente Kuczynski, voy a su oficina, estaban estos chicos ahí, y como todos me han contado que han hecho un plan para lo que es Lima, y entró Claudia Cooper, habló con Claudia Cooper. Resumen, salí con 800 millones de soles más asignados a mi sector gracias a esta unidad ejecutora. Que, como repito, no era una unidad que fiscaliza, sino que monitorea, claro. Y cuando ve objetivamente que no puedes por razones objetivas, te ayuda. Ahora, también supongo que también le dirán al presidente, mira, no podemos con porque este es un bruto del diablo. También debe ocurrir. No, sí, no, claro. No me ocurrió a mí, felizmente, pero seguramente. Entonces, eso es una forma que hay para medir a los ministros por resultados y no enterarse de la mala noticia recién a fin de año cuando se ha perdido todo un año completo donde no se han hecho hospitales, ningún tipo de infraestructura sanitaria. Justamente sobre ese tema, Carlos, tomando el ejemplo que has dado, yo particularmente pienso que esa es una manera de compensar el caos que es Sedapal en términos de ejecución presupuestal, porque si Sedapal estuviera gerenciado por una empresa privada, ¿no? Si fuese concesionado, es evidente que no necesitaría que le quiten presupuesto, sino que eventualmente lo ayuden a invertir más para que todo Lima tenga agua, ¿no? Todo el tema de las obras de cabecera y todo lo que sabemos que está postergado hace años, ¿no? ¿Por qué no podemos...? O sea, porque ahí lo que yo diría, o sea, estaríamos de acuerdo en que hay que concesionar las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento o no, y si en el caso estamos de acuerdo, ¿por qué no podemos hacerlo? O sea, ¿por qué la restricción política es tan fuerte? En primer lugar, ya se rompió el paradigma que las empresas de agua en manos privadas funcionan mejor. No es el caso. No ha ocurrido así, ya no ocurrió así. Ha habido problemas en Argentina. Chile, Santiago, es administrada, el agua es administrada por una empresa privada. Ellos pierden el agua, pérdidas de agua significa agua no facturada, agua que se pierde en las tuberías, conexiones clandestinas. Ellos pierden 30% del agua. Toda empresa de agua pierde agua, no hay ninguna que no pierda nada, ¿no? Ellos pierden 30%. ¿Sabes cuánto pierde Sedapal? Más o menos 18%. Y ellos son privados y Sedapal es público. Entonces, y nosotros hemos tenido una empresa privada aquí, esto decir con el compromiso de que no lo repitan mucho. Yo alenté
la primera concesión de agua hace 20 años en Tumbes, donde le cedimos, al que iba a ganar, le cedimos un crédito del JBIC de Japón. Es decir, le pusimos a la empresa la pelota frente al arco para que meta un gol y demostremos de esa manera que la empresa privada podía manejar mejor las empresas de saneamiento. Fue un desastre. Fue un desastre. Tumbes es la peor ciudad servida de agua. Cuando regresé al ministerio con el presidente Kuczynski, inicié el proceso de anular ese contrato y ahora ya está de nuevo en manos del Estado. Fue un desastre. Entonces, yo estoy seguro que a veces funciona, pero a veces no funciona. Y en el caso de Sedapal es extremadamente complicado por una razón política. Lima usa agua que viene de Junín. Entonces te doy a ti, español ya, tú eres un español y te ganaste la concesión de Sedapal. Anda pues tú español con tu acento, anda, habla con Junín y dile que vas a hacer plata con agua de ellos. ¿Ya? Mira, guerras civiles se han armado por menos cosas. Es complicadísimo ese tema. El cambio, el gobierno nacional sí tiene autoridad y forma como para decirle a Junín, mira, me vas a dar esta agua, pero a mí ¿qué me va a dar, ministro? Y eso pasa cada rato, te toca hacerlo. Mira, te voy a hacer pistas, veredas y todo, pero esta agua es para Lima. Y ahí, en ese equilibrio estamos. Que tú sabes que ahora las guerras en el futuro se van a hacer por el tema de agua, ya no es tanto el problema del petróleo. Entonces, tú ponga un privado que le diga a Junín, voy a hacer plata, voy a hacer utilidades con el agua que te voy a quitar. Mira, mejor métete un disparo a la cabeza y quédate vivo a ver si puedes, ¿no? Ya, justamente, Carlos, yo ahí sí tengo una discrepancia, pero digamos, yo creo que la regulación, o sea, todo está en cómo se concesiona y cómo se regula, ¿no? Porque el sistema de incentivos en una empresa estatal es mucho más débil que el sistema de incentivos que en una empresa privada. Pero Carlos dice, ¿es posible una empresa estatal eficiente y estratégica? ¿Tú has visto empresas estatales eficientes y estratégicas? Yo sí he visto, en Corea, por ejemplo, ¿no? Pero ya es una discusión más amplia, ¿no? Pero creo que entra en nuestro debate actual, ¿no? Aguas de Medellín, que es una empresa municipal, es una de las empresas más eficientes de agua a nivel de Sudamérica. Sí, ¿Cuáles son las claves, los incentivos que hay que tener para lograr tener una empresa estatal eficiente? Mira, yo recuerdo en el año 1988, 89, que se empezaba a hablar de la privatización de las 283 empresas que tenía el gobierno en ese entonces como parte de empresas estatales, sobre la importancia de privatizar todo. Y en ese entonces creo que nos vinieron a visitar al país algunos representantes del gobierno de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher había pasado por todo un proceso de privatización muy agresivo. Y lo que su gobierno decía era, la clave no está en la privatización, la clave está en que exista competencia. Entonces, tú puedes ser sector privado, no tienes competencia, el servicio va a ser un desastre, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces en el caso, veamos el caso de las empresas telefónicas en cualquier país. Cuando se privatizaron al inicio eran horribles. Conforme le metiste competencia, ahí sí se pusieron las pilas. En el caso de agua, claramente, si lo privatizas y es un monopolio natural de esa zona y no tienes competencia, es natural, no tienes los incentivos. Yo soy muy creyente en la importancia de competencia. Entonces, tú puedes tener efectivamente una empresa estatal, pero conforme le generas los incentivos de competencia, es donde puedes operar muy bien. Ahora, la clave está, uno, no importa qué tipo de organización seas, privada o pública, competencia, ¿no? Que sepas que tienes que mejorar tu atención, que sepas que lo que le pasa a tu clientela te impacta a ti. O sea, conforme se transmite esos mal servicio, altos precios a tu clientela, los pierdes, se nota la insatisfacción. Basta con que lo hagas público, eso ayuda mucho. Yo soy muy creyente en indicadores muy visibles. Muchos empresarios, al igual que trabajadores del sector público, muchas veces es el ego el que está de por medio. En México, a mí me tocó trabajar mucho con el sector salud, con Julio Frenk cuando era secretario, estuvo en la OMS después y ahora está liderando todo lo que es la Universidad de Miami. Y en ese entonces el presidente Fox
acababa de ganar la presidencia, ¿ya? Y decidió y trajo todo un nuevo equipo. Era el primer gobierno de la oposición. Antes había sido gobierno priista durante 70 años. Este era el primer gobierno del PAN. Cambió todos los secretarios, ministerios, etc. Y de repente, en el sector salud, donde ellos tenían que completar 100 millones de recetas al año para 50 millones de pacientes de manera gratuita, por obligación, empezaron a faltar los medicamentos. Y esas personas empezaban a protestar izquierda-derecha. Y se venían elecciones y él sabía que esos 50 millones de derechohabientes iban a votar en contra. Entonces, inmediatamente contrató consultores. Ganamos, entramos y encontramos un sinnúmero de errores tontos que habían hecho por esa falta de experiencia. Hicimos todo un diagnóstico y a la hora de empezar a ejecutar, hubo una cosa muy... O sea, trabajamos en cambiar capacidades, pero una cosa muy sencilla que hicimos porque era cambiarlos a nivel nacional. Hicimos un tablero de indicadores muy visible, muy clarito, con semáforos, y ese tablerito lo publicábamos en internet y se lo mandábamos al presidente, al secretario, al director del IMSS y al director del ISSSTE, y le tenían el pánico que no sabes podía existir sobre ese tablero. ¿Por qué? Porque lo mandamos al presidente Fox, y el presidente Fox llamaba a sus 3 encargados del sector salud y le decía, ¿por qué ha bajado? Y efectivamente vimos cómo empezó a revertir. Entonces, el hacerlo visible es un gran incentivo, sea sector público, sector privado. El sentir competencia es un gran indicador. El estar expuesto, el tener una gestión pública con información abierta, te permite trabajar en una organización pues, que responda rápidamente a lo que está pasando de manera externa, ¿no? Entonces, eso es creo que lo principal. Es totalmente correcto, pero privatización siempre funciona solamente con competencia. Es, por ejemplo, yo vivo en Argentina, siempre dicen, Carlos Menem es un neoliberal. No que hizo él es cambiar un monopolio de Estado a un monopolio de privado. Eso no funciona, ¿sí? Es bullshit, ese no es privatización. Pero con respecto de estrategia, que también es importante, es que la gente entiende la estrategia y puede cumplir y tiene confianza, pero si se hace una estratégica que la gente no puede cumplir, pierde la confianza, sí, claro. Y en ese momento no funciona. Y yo siempre tengo ese ejemplo cuando quisieron reactivar la economía y dicen personas con un body mass index más alto que 30 no pueden trabajar, y el otro día descubrieron, 10 ministros tienen un body mass index más alto. Si el gobierno no sabe qué condición tienen sus ministros, sos perdido, lo siento. Es imposible que la gente tiene confianza. Es muy importante. Si la gente no tiene confianza en tu estrategia, no puede funcionar, imposible. Exacto. A manera, ya para ir concluyendo, Carlos Bruce, yo tengo dos preguntas relacionadas con esto y la estructura del Estado peruano, ¿no? y la lógica de la política en las últimas décadas, ¿no? Lo primero es la importancia de la experiencia, ¿no? La experiencia para tener una buena gestión vis a vis de, digamos, normas desde el punto de vista demagógico. No sé si compartes este punto de vista, como la no reelección de congresistas, la no reelección de alcaldes y de gobernadores, ¿no? Lo de presidentes ya se puede conversar, pero todas estas autoridades que aprenden en el camino, todos aprendemos en el camino, ¿no? O sea, un congresista aprende 5 años y después ya no puede ser elegido así haya hecho bien su trabajo, ¿no? Entonces, y esto es consecuencia de la segunda pregunta, ¿no? De la dinámica o de la lógica de la política en el Perú en los últimos años, que está dominada por la civilización del espectáculo, ¿no? Y yo sí lo que sostengo es que Vizcarra es el producto de esta, un poco fuerte la palabra, pero yo digo la prostitución de la política, ¿no? O sea, que la política se convierte en politiquería, se convierte en cuán efectivos son los medios. Entonces, si es popular cerrar el Congreso, cierra el Congreso, ¿qué importa si es constitucional o no? ¿Qué importa si es lo que
corresponde o no. Y entonces la pandemia, lo popular es ser draconiano, ¿no? ¿Y qué importa cómo lo sea? Lo importante es que el presidente dé la imagen de ser draconiano, ¿no? Hacía burradas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el Perú en la política y en la estructura del Estado que resulta? De acuerdo contigo. Estas disposiciones de la no reelección en un país donde hay tanta escasez de liderazgo es un contrasentido. Y en el caso del Congreso, que lo conozco muy bien, he estado 13 años de congresista, ocurre que los nuevos congresistas, y no es por hablar mal de ellos, pero son congresistas que saben que no se van a reelegir. Sí. Por lo tanto, no tienen un prestigio que mantener, y su futuro acaba el 28 de julio en que acaba su mandato. Y por lo tanto, si viola la Constitución, viola las leyes para quedar bien con su electorado y después postular a la alcaldía de su pueblo, lo van a hacer. Y es lo que está ocurriendo. Están todos en campaña. Esto es, ¿qué cosa quiere su pueblo? Lo sacan, no importa que viole la Constitución, no importa que sea ilegal. Y te confieso que cuando se aprobó la Constitución, la Constitución en la no reelección, me pasaba un poco que a veces me invitaban a una reunión viernes en la noche en Los Olivos o sábado en la tarde en Comas. Esto por favor no lo repitan mucho, pero yo me ponía a pensar siempre, pero si ya no me pueden reelegir, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo adicional? No, claro. Me disculpaba y no iba. Claro, si yo tuviera una carrera política que mantener, por supuesto que hago ese esfuerzo adicional, ¿no? Porque tengo futuro, pero si no hay futuro, hay un desincentivo muy grande. Ahora, en el caso del presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra es un político muy avesado, ¿sí? Eso hay que atribuírselo y lo tiene bien ganado, pero a costa de ser un pésimo gobernante, porque no está dejándole nada al país. No hay nada nuevo sobre la mesa, no hay nada en ningún sector en el que hayamos avanzado, nada. Entonces, un buen gobernante es un gobernante que deja algo. No podemos pretender a un presidente que dura 5 años y peor el presidente Vizcarra que dura 2, que cambie el país, pero que deje algo, que mejore en algo el país. Díganme ustedes objetivamente en qué sector estamos mejorando. Que el presidente Vizcarra puede decir, yo lo encontré así, ahora lo estoy dejando mejor. Ninguno. En ninguno. Entonces, lo repito, es un muy buen político, pero es un pésimo gobernante. Pero también hace un curso zigzag, por ejemplo, el referéndum, dice no queremos un sistema bicameral, ahora está en favor, en 2 años cambia todo. Son cosas que la gente no entiende. En una democracia es importante que la gente tiene confianza en los políticos y las instituciones. Si la gente no tiene confianza, la democracia no puede funcionar. Y ese es un gran problema acá. Este curso de zigzag, también con la pandemia, regulación mujeres, no sé, martes, jueves y sábados, y después una semana cambiaron todo. Esos son los con medidas o decisiones que la gente dice, ¿qué hacen? ¿Qué es posible eso? Justamente eso es producto, pues, justamente de la falta de experiencia y la falta de estrategia y de visión para reclutar, digamos, a los mejores cuadros posibles para hacer las cosas bien, ¿no? Eso es lo que creo que ha carecido el presidente, ¿no? O sea, más importante es su imagen y su poder que hacer bien las cosas. Entonces, mi pregunta ya para cerrar a Carlos Nielsen ¿es posible ser un buen gobernante y y ser un buen político y además hacer bien las cosas? ¿No? O sea, creo que la historia nos puede dar algunas lecciones al respecto, ¿no? Mira, me encantaría decirte sí, ¿ya? Pero creo que la tendencia, ¿ya? Que no es el 100%, va hacia el no, ¿ya? Y por 2 razones. La primera es la aparición de redes sociales. Yo recuerdo, hace 20 años atrás, cuando escribía en Semana Económica, Perú Económico,
veía a las personas que escribían en El Comercio, RPP, tenías que tener cierta cantidad de credenciales para escribir en esos medios, para estar en Canal 5, Canal 4, etc. Eso lo que te forzaba era un filtro de la comunicación que llegaba a todo el país. Y eso de alguna manera te limaba los extremos. Y si alguien se ponía extremista, lo sacaban del medio. Entonces, como estaba concentrado, eso te favorecía puntos de vista un poquitito más conservadores, ¿ya? Habían excepciones, obviamente también tuvimos a Sendero y tuvimos extrema izquierda, etc. Pero la comunicación tendía a ser un poquito más conservadora. A nivel mundial, conforme se abren redes, le abres la comunicación a todos. Y el fomento es lo que pega en redes, sobre todo en Twitter, es aquello que es extremo. Entonces, creo que la apertura de redes en Estados Unidos, en Europa, en Perú, está fomentando expresiones extremistas, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Entonces, creo que eso no ayuda. Segundo, sí, yo también cuando veo a nuestros políticos y digo, pucha, cómo se enfocan en el corto plazo, empiezas a investigar en Europa, en Estados Unidos, y la queja es la misma. ¿Por qué? Porque los incentivos son parecidos. El incentivo es corto plazo, tienes que ganar la siguiente elección. Para esa elección has invertido X cantidad de miles de dólares y el resultado es todo o nada. O sea, en una empresa, tú inviertes en una campaña para ganar clientes y de repente ganas un poco más o un poco menos. No es un resultado binario, es un resultado, ¿cómo se llama? Continuo. Acá es o sí o no, o ganas o pierdes. Entonces, esos cantidad de miles de dólares que invertiste en tu campaña, si pierdes, chao. Y además, tienes que empezar en la campaña. ¿Qué importa 3 años después, 4 años? En la campaña. Entonces, dices lo necesario para ganar. Ahora, empiezan a existir algunos países que han detectado esos patrones y esos incentivos y tratan de cambiarlos. Y creo que es lo que debemos, ojalá, algún día empezar a cambiar esos incentivos, como comentaba Carlos Bruce, para que la gente piense más allá de esa elección, sino piense en las siguientes, porque tiene una carrera de por medio. Pero sí me preocupa redes, o sea, estas redes sociales, más ese tipo de incentivos, más la pandemia, más la caída en la economía en la siguiente elección. O sea, sí creo que es un caldo de cultivo muy peligroso para el populismo, pero al grado más extremo que hemos visto en muchos años. Ojalá las redes como origen del populismo. Carlos, tienes 2 minutos, Carlos Bruce, para decirnos cómo es la próxima elección en este mundo de redes y polarizado y de populismos a la orden del día. No solo este mundo de redes, sino confinados todos. O sea, ya no va a haber mítines, ya no va a haber el candidato dándole la mano y sobre todo el candidato sometido al micrófono que le ponen de pronto y le lanzan una pregunta que él en ese momento tiene que contestar. El chicharrón que le ponen en la boca. Exacto, o le ponen el sombrero, el sombrero. Entonces, todos van a estar en una atmósfera controlada. Los candidatos van a armar su estudio en Lima y desde ese estudio van a hablar con la gente, van a hacer mensajes. Va a ser una campaña donde los candidatos van a estar cada uno de los candidatos va a mostrar lo mejor de sí y no van a estar sometidos a la presión de la respuesta rápida, de la pregunta incómoda, que es donde uno realmente conoce a la persona y ve si tiene la estabilidad suficiente como para ser el presidente. En ese sentido puede salir elegido cualquiera. Cualquiera, ¿no? Cualquiera para bien o cualquiera para mal, ¿no? Y el electorado va a votar molesto, una mezcla de molestia con asustado. Dolido, triste. Así que ahí puede salir elegido, repito y subrayo, cualquiera. Muy bien, cierra la conferencia George Denner de la Fundación Nauma. Sí, absolutamente de acuerdo que los dije los dos Carlos, pero en combinación con esta desconfianza y el caos y el quilombo que tenemos, yo tengo la preocupación que la gente está pidiendo por un mano fuerte o un mano duro de ambos lados, puede ser derecha o izquierda, y ese es el peligro que tenemos. En un caos siempre la gente está buscando liderazgo y personas que ofrecen soluciones fáciles, y eso no existe en este momento, pero es un gran peligro. Es un gran peligro. Muchas gracias, ha sido interesantísima la conversación. Espero que les haya gustado a todos nuestros espectadores también.
y queda grabada en Facebook y en YouTube. Así que, bueno, todo lo que se ha dicho va a quedar registrado. Muchas gracias a ambos y a George por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Cuídense. Gracias. Gusto conocerlo. Gracias. Gracias. Igualmente.